Muy bien, pues muchísimas gracias James Allison por estas pláticas y una forma en la cual tú has abordado de qué manera se habla o no se habla más bien de la homosexualidad en las Sagradas Escrituras. Has mencionado 7 textos específicos que se han utilizado para apalear, para castigar a las personas homosexuales y de alguna forma muy clara nos has hecho ver que en realidad no hay ninguna condena a las personas homosexuales. Algo que me llamó la atención tiene que ver con más que un trasfondo de que uno podría decir dentro de las Sagradas Escrituras que hubiese un trasfondo homofóbico y que tú has aclarado que no hay tal cosa. Yo lo que sí percibo es que sí hay un trasfondo misógeno, que parece que es una degradación dentro del mundo bíblico para los hombres entrar como en algunas actitudes, gestos o algunas expresiones en el cual el hombre se reduce a la condición femenina o afeminada. ¿Qué tienes que decir al respecto? No, yo creo que tiene toda la razón. Los textos que hemos leído, sobre todo los textos de la Biblia hebraica, que son textos editados, digamos, probablemente alrededor de 6 siglos antes de Cristo, quién sabe si son textos más antiguos, tienen como telón de fondo un mundo que nosotros llamaríamos patriarcal en su forma más obvia. Las mujeres son consideradas propiedades, no tienen protagonismo. El gran miedo del varón es ser reducido al estado de una mera mujer, que sería la mitad del valor, por eso cortar la barba y todo eso. Y donde la facilidad con que las figuras patriarcales entregan a sus hijas para salvar su propia reputación como dador de hospitalidad, como capaz de ofrecer hospitalidad, nos parece ahora absolutamente extraordinario. Sin embargo, gran parte del mundo ha tenido que vivir bajo semejante comprensión, ¿no?, de la desigualdad, digamos. Vale la pena que recordamos que las nociones de igualdad y la búsqueda constante de que vivamos más igualmente es muy reciente. Sí. Es muy reciente y para todos nos cuesta. Y los textos bíblicos demuestran, son testigos de un proceso en esta materia que ya se ve un poco mejor en el Nuevo Testamento, pero ni así. Recuerden que la mayor parte son escritos por hombres desde el punto de vista de varones y con las preocupaciones varoniles. Por eso, o sea, no hay texto alguno que esté contra el lesbianismo. Y es con toda probabilidad, porque a los varones la cuestión sencillamente no les preocupa. No se les ocurrió. Sí, es lo que me llamaba también la atención, de que si hubiese algo que pudiéramos llamar una especie de preocupación por la homosexualidad, es en relación al género masculino, como una reducción a una categoría más femenina, pero no hay ninguna preocupación por las mujeres, ¿no? Aparentemente no existe algo en el cual la mujer pueda ser condenada por algún acto en el cual una mujer estuviera con otra mujer, por ejemplo, ¿no? Sí, no, la única referencia que la gente moderna lee como si tuviese que ver con el lesbianismo en el mundo antiguo no se leía así, se imaginaba, de hecho, que era una cuestión de lo antinatural, sería la mujer en posición dominante. O sea, es impensable, ¿no? La noción de la naturaleza que ellos tenían. Y esto independiente de si era judío, romano, griego. O sea, era parte de la cultura expandida. Sí. Sí, no, todo esto hay que reexaminar y se está reexaminando. Sí, muy interesante todo lo que se está
volviendo a redescubrir acerca de las Sagradas Escrituras, la forma en que le hemos leído durante tantos siglos y la forma en que estamos llamados a leerlo con una visión crítica, con una visión histórica, con una visión que también analice los textos desde los términos mismos, las etimologías, hasta los contextos. Y eso, a mí se me hace que la razón porque me parece que vale la pena hacer eso es porque yo he percibido cuánto alivio da a la gente. Por ejemplo, cuando yo he visto a la gente en quien ha caído el 20, por así decirlo, del mal uso que se hace de aquel texto de Romanos de San Pablo, cuando se cae en la cuenta de que es un argumento irónico para, precisamente para pinchar el globo a los que se piensan muy justos. Es un alivio inmenso. Dicen, sí, ya, esto no me atañe. Este es un saco que no necesito meter. Sí, sí. Y con eso la gente comienza a poder vivir ya sin el trauma de ¿será que estoy condenado? ¿Será que tengo que vivir siempre mi vida emocional, afectiva, sexual de manera, digamos, furtiva? Y decir, no, yo puedo ser un hijo, una hija de Dios y aprender a vivir bien sin preocuparme de extrañas enseñanzas que la verdad nada tienen que ver con... Que ni siquiera están ahí. Sí, hay mucha cosa que tiene que ver con el crecimiento humano, del ser humano, en la Biblia que sí vale la pena que aprendamos de ello. Justamente esa es otra... Todo esto, nada a ver. Una pregunta que te iba a hacer tiene que ver con esto. Hablaste de estos textos negativos, por decirlo así, ¿no? Que se han usado como para condenar a las personas homosexuales. ¿Qué textos positivos podemos encontrar también en la Biblia? Porque por este lado, al menos nos has quitado la preocupación de que estos textos se han leído de manera incorrecta y además se han utilizado para justificar la homofobia y la exclusión de las personas de la diversidad sexual. Sí. Pero por otro lado, si preguntamos sobre la Biblia, ¿qué hay también en la Biblia o hay algo en la Biblia que puede ser más positivo, también un mensaje positivo para las personas de la diversidad sexual? Hay un texto famoso que sí se suele utilizar como un texto positivo, que es el texto que describe la relación entre David y Jonatán en el Antiguo Testamento. Y no hay duda de que de aquel pasaje Jonatán sale bien. Parece que es una persona bastante digna, que sí se enamora de David, sí quiere entregarse a él, sí está dispuesto a que David ocupe el lugar de príncipe real en vez de él, lo cual produce toda una serie de rabia en su papá, Saúl. El problema con la idea de que esto sería un amor, digamos, gay en la Sagrada Escritura es que David es un tipo bastante complicado en el asunto. O sea, él sabe también manipular los buenos sentimientos de Jonatán. Entonces, ciertamente tiene elementos que nosotros llamaríamos homoeróticos y homoemocionales ahí. Pero también tiene todo el politicaje. De usarlo a su favor. Exactamente, de la época. Entonces, sí, yo creo que en ese sentido es como suele ser los relatos de la Biblia. Suele ser bastante transparente de la realidad de cómo las personas son. Ahora, lo que sí hay que es interesante en la Biblia es el uso de la palabra eunuco. Porque aunque no existe en el mundo arcaico una palabra que corresponde, un término que corresponde a lo que nosotros llamamos homosexual, la palabra eunuco cubría una serie de realidades. Gente que habían sido castrado, gente que tenía algún tipo de problema o daño testicular, pero también a gente que no mostraba ningún interés por el sexo con el sexo opuesto. Y por eso, por ejemplo, eran personas aptas para ser encargadas los harenes, porque si eres un rey y tienes 17 mujeres, no quieres encargarte de ellas a un
un hombre que tiene ojo por las mujeres y quieres proteger tu semilla, por así decirlo, tu descendencia. Entonces conviene tener a alguien cuyo interés sexual está en otra parte. Entonces, y de hecho, una de las críticas de los eunucos de los tiempos antiguos era que eran muy promiscuos, o sea, lo cual no combina muy bien con la idea de gente asexuada, como nosotros podemos imaginar. Lo que hay en la literatura del segundo templo, del Levítico, del Deuteronomio, es un ataque fuerte contra los eunucos, pero una parte de lo que viene en el Nuevo Testamento y la predicación de Jesús, en primer lugar, él mismo habla de los eunucos de una manera muy normal, sin cualquier juicio. Dice, algunos nacen así, algunos son hechos así por los hombres y otros se hacen así para el reino de los cielos. O sea, es una observación sociológica más bien que una tentativa de moralizar el asunto. Pero más, a paso que Jesús avanza en el Nuevo Testamento y sobre todo en el Evangelio de San Lucas, va deshaciendo toda una serie de las prohibiciones deuteronómicas con respecto a quién podía entrar en el templo. Va curando personas, mostrando que ellos ya son incluidos. Y después de su crucifixión y resurrección, una de las primeras personas de ser bautizados es el eunuco de Etiopía, que Felipe bautiza. Y el eunuco está leyendo un trecho del profeta Isaías sobre el siervo sofredor, que luego Felipe le explica que tenía que ver con Jesús. El capítulo siguiente del libro de Isaías es el capítulo donde dice, en aquellos días los eunucos tendrán de nuevo su lugar en el templo, los forasteros también. O sea, que toda la promesa de que se acabaría con estas prohibiciones rituales de pureza se estaba cumpliendo y que el nuevo templo incluye el regreso de esta gente. Yo creo que ciertamente se puede decir del Nuevo Testamento que es eunuch friendly. Y un mensaje de inclusión. Es justamente un mensaje de inclusión. Ahora que hablas de Jesús y en el mundo cristiano, para la mentalidad cristiana o para el pensamiento cristiano, llama la atención que en toda la Biblia, cuando nos concentramos en los dichos, hechos y acciones de Jesús, no encontramos tampoco una condena hacia las personas homosexuales, como que no era una preocupación en Jesús si no hubiera dicho algo al respecto. Y sin embargo, y ahí es donde quisiera unir otra vez la pregunta sobre aspectos positivos, digamos, que podemos encontrar para las personas, un mensaje positivo para las personas de la diversidad sexual. Quizás el mensaje de Jesús es contundente en cuestiones de la aceptación, de la inclusión y de romper justamente con estos mandatos de quién está dentro, quién está afuera. Pues sí, y él incluye a aquellos regularmente que estaban en situaciones periféricas o en situaciones más diaspóricas. ¿Podrías decir algo acerca de Jesús, digamos, respecto a la homosexualidad, ya sea para hablar acerca de si condena o no a los homosexuales, o si podemos también encontrar en el mensaje de Jesús un mensaje positivo que pueda también empoderar, que pueda también dar ánimos y esperanza a las personas de la diversidad sexual? Bueno, como muy bien dices, no hay referencia directa alguna de Jesús a esta materia. El libro que contiene sus dichos sobre la homosexualidad es inexistente. Dice absolutamente nada. Ahora, alguna gente ha comentado que en su trato al centurión romano, que tiene un siervo enfermo y que el centurión quiere mucho, dependiendo de cuál de las versiones del Evangelio, se utiliza el palabra pais para referirse al siervo, que puede igualmente ser su siervo en el sentido estricto, como también puede ser su muchacho. Y era conocido la costumbre de los centuriones romanos y les era permitido tener muchachos calentadores de cama, por así decirlo, que los acompañaban en sus viajes militares.
sea, esto era una parte no controvertida del mundo romano, y por supuesto era mal visto por los judíos. Y Jesús ni lo menciona. Entonces, nosotros no sabemos si era esta relación o no. Pero yo creo que el pasaje del buen trato de Jesús al centurión, que de hecho lo recomienda a los oyentes judíos como más que ellos en su manera, en su aceptación de la gracia. Que alguna gente gay ha leído este texto como una muestra de cariño de Jesús que no condena la posible relación que haya. Ahora, mira, para mí esto tiene todas las ventajas de una lectura piadosa. Yo creo que se puede hacer lecturas piadosas, pero entre decir, este pasaje dice esto, y es una lectura piadosa válida, yo creo que hay siempre que distinguir. El texto no dice eso. Uno puede leer entre líneas si quiere, pero es una interpretación metida, más bien que algo que surge de la página. Pero es legítimo, o sea, todo cristiano que lee las Escrituras busca consolación y fruto a partir de las cosas donde él o ella se encuentra en el texto. Y esto ciertamente se me hace que es legítimo. Pero atribuirle directamente a Jesús dichos o hechos en esta materia, yo creo que no. Yo creo que es importante que no. Por eso, el hecho de que el asunto haya llegado a ser uno de los temas así neurálgicos del cristianismo de fecha de hoy demuestra qué tan lejos estamos de... Y de toda la insistencia de Jesús en un mensaje de amor, de reconciliación, vis-a-vis o frente a un mundo en el cual hay discursos de odio, hay exclusiones, hay manipulación, incluso hasta asesinatos a personas de la diversidad sexual. En México, por ejemplo, vivimos un problema terrible de acoso y de incluso asesinatos a personas homosexuales, pero sobre todo a personas trans. Entonces es un problema bastante grave. Entonces ahí también se podría contrarrestar un mensaje de Jesús que habla acerca del amor, que habla acerca de la reconciliación, que habla acerca de la inclusión, que puede servir como una forma de contestar a estos discursos de odio. Pues a mí me parece en cierto sentido chocante que siquiera se tenga que levantar la cuestión, porque es tan evidente que es incompatible con la vivencia de Jesús formar parte de aquel tipo de mecanismo. Y es tan evidente que toda la vivencia de Jesús, incluso haciéndose él la víctima de un linchamiento para mostrar que nosotros no tenemos que vivir así y que somos perdonados y que ya es para construir sin linchamientos. Si no se ha captado eso, no se ha captado nada. Y esto depende de trans, de gay, de hetero, de rico, de pobre, de inmigrante, o sea, es una cosa que trasciende todas estas barreras. Y es evidentemente que el Evangelio busca la unidad de todos los seres humanos reconciliados entre sí y con Dios. Por supuesto que esto es incompatible con cualquier tipo de brutalidad de las que describes y que son tan tristemente presentes en nuestros países. Y como última pregunta, siguiendo a esto mismo que tú acabas de decir tan puntualmente, en cuanto a interpretaciones, se nota tu formación teológica, se nota tu formación bíblica, pero también por otro lado se nota una influencia muy importante en esta hermenéutica antropológica, digamos, que viene de René Girard, que fue tu profesor, tu maestro. ¿Qué puedes decir al respecto justo en este tema de la homosexualidad y la forma en que hemos leído la Biblia como una forma ya sea condenatoria en este caso o una forma para legitimar la exclusión de las personas en la diversidad sexual? ¿Por qué Girard es importante o qué encuentras en Girard como instrumento hermenéutico para leer las Sagradas Escrituras y en este caso particular del tema de la homosexualidad y la violencia hacia las personas de la diversidad sexual? En primer lugar,
porque Girard enfatiza que lo absolutamente novedoso del cristianismo es la insistencia en la inocencia de la víctima. Que Jesús, al ser una víctima inocente de un sistema bien planeado de linchamiento semilegal, semireligioso, que fue su crucifixión, desenmascaró el mecanismo de exclusión violenta. Mostró cómo funciona el sistema de sacrificio, que es un sistema de echar fuera, o en la frase que aparece en la Biblia, que la piedra rechazada por los fundadores ha llegado a ser la piedra fundamental. Y esto es una maravilla, esto lo hizo el Señor y es una maravilla a nuestros ojos. Ese es al desenmascarar esta realidad, desenmascarar toda la falsedad religiosa que busca recrear el sacrificio por medio de acusaciones falsas contra esto u otra persona. Y es tan evidente una vez que uno entiende cómo funciona el sistema, que infelizmente nuestros mundos religiosos han encontrado en la gente gay una carniza perfecta para... Chivo expiatorio. Sí, habiendo problemas sentimos que en el mundo moderno la familia está bajo ataque, pues ataquemos a los gays. Y si nos reunimos contra ellos, entonces tendremos familias fuertes y estables. Mentira, porque muchos de sus propios hijos son gays, como todos. Pero una vez que se entiende el mecanismo, se entiende la falsedad de la acusación. La gente gay y lesbiana serán tan buena, tan mala como cualquier otro, pero ciertamente no son especialmente malévolos, especialmente destructores de las familias. Entonces, cualquier tentativa de reconstruir la familia atacando a la gente gay, la gente lesbiana, los trans, es una tentativa de colocar un parche sobre una llanta ya ponchada. Mucho mejor intentar de recrear la llanta de manera más fuerte, sin intentar utilizar chivos expiatorios. Chivo expiatorio es siempre un parche temporal. Entonces, esto ha sido para mí la enseñanza de Girard. El efecto de la inocencia de la víctima, que es Jesús, en desenmascarar los mecanismos de la violencia. Y infelizmente el campo LGTB es demasiado fértil para demostrar eso. Sí, muy bien. Bueno, yo sé que dije que es la última pregunta, pero ahorita se me ocurría cuando te estaba escuchando que sería importante aclarar esta situación que se ha manejado por mucho tiempo entre el ser y el hacer de la persona homosexual, ¿no? Parece que al menos magisterialmente la iglesia más oficial ha reconocido que no hay nada intrínsecamente malo en la persona homosexual en su ser, digamos, ¿no? Pero se ha hecho un ataque o una especie como de crítica al acto homosexual. Entonces, ¿hay algo que tú nos pudieras decir para desanudar, digamos, esta situación que a lo mejor puede confundir a muchas personas? ¿O cuál sería el mensaje de esperanza? Yo creo que tendríamos que hacer otra sesión sobre eso, porque es una cuestión demasiado complicada. Y como no es sobre los asuntos bíblicos, yo creo que... Dejarlo solamente sería una cuestión bíblica. Sí, porque hay que matizar con todo eso, porque de hecho ellos dicen que no dicen que hay algo malo, pero luego por la puerta de atrás dicen que sí. Pero dicen, los actos en sí, y por eso la tendencia es objetivamente desordenado. Sí. ¿Y cómo se puede tener una tendencia objetivamente desordenada sin que esto, en la verdad, implica que uno tenga algo en sí que no está bien, que es un defecto? Así es. O sea, se deduce que sí es no existe la persona homosexual, lo que existe son personas heterosexuales que sufren de un grave defecto. Un desajuste o algo así. Exactamente. Que se llama la atracción por el mismo sexo, que por supuesto podría ser curado
Entonces ahí se comienza con toda una serie de barbaridades. Sí. No, en el momento en que se reconoce que la gente gay sencillamente es, que es lo que llamo una variante minoritaria no patológica dentro de la condición. En el momento que se reconoce eso, entonces, por supuesto, los actos serán buenos o malos según el uso. Y la persona tiene que crecer en adultez para saber utilizar bien como cualquier otra persona. Pero yo creo que a lo mejor esto no entra en este... Sí. Esto será para Otro segmento. otro segmento. Pues muchísimas gracias. Gracias.